tú muevas, que tu presencia esté palpable en nuestro lugar. Señor, hoy queremos adorarte dándote nuestra atención, abriendo nuestro corazón a lo que tienes para nosotros. Espíritu Santo, háblanos, rétanos, transfórmanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie, que ya es nuestra tercera semana en la serie Ante el Rey. Esta serie nace como un llamado de atención a cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra confianza en Cristo, en Jesús, que creemos que Él es el Hijo de Dios que vino a salvarnos. Y es una llamada de atención, un recordatorio a entender que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y si Él me ha perdonado y Él mora dentro de mí, cada vez que vengo a adorar a Dios, lo estoy haciendo ante el Rey. Cada vez que oramos en lo individual o como cuerpo de Cristo, estamos haciéndolo ante el Rey. Cada vez que servimos a otros, estamos haciéndolo para el Rey. Cada vez que te levantas, cada vez que te acuestas, cada vez que entras, cada vez que sales, el Rey está contigo. Cada vez que haces un negocio, cada vez que hagas lo que hagas, todo lo estás haciendo ante el Rey. Entonces, si todo lo que hago es adoración al Rey, todo lo hago ante el Rey, toda mi vida es una ofrenda de adoración a Dios. Ahora, si leemos la Biblia o vemos nuestra vida aún, nos vamos a dar cuenta que hay ofrendas chafas y hay ofrendas excelentes. Hay adoración a medias y hay adoración de corazón. Y todo esto va dirigido a que tú y yo entendamos nuestra identidad. Las 2 semanas anteriores las pasamos enseñando y hablando acerca de la identidad. Y veíamos que lo que Dios dice de mí determina quién soy. En otras palabras, lo que Él dice de mí determina mi valor. No lo que hago, no lo que otras personas piensan de mí. Lo que Él dice determina mi valor, determina lo que yo debo de hacer en esta tierra. Y veíamos la semana pasada que Dios nos llama a ti y a mí, seguidores de Cristo, sacerdotes y sacerdotisas del Señor. ¿Qué es un sacerdote? Y lo voy a dar a manera de repaso porque va a ser el punto donde vamos a empezar a lo que sigue. Pero un sacerdote, una sacerdotisa, tiene la capacidad de conectar con Dios. No nada más de él conectar con Dios, sino de que Dios conecte con él. Un sacerdote tiene la capacidad de conocer a Dios, pero también de que Dios lo conozca a él. Y aparte de todo, un sacerdote tiene la capacidad de conectar a otros con ese Dios creador. Eso es lo que es un sacerdote. Ahorita leía Eric, somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. ¿Qué quiere decir? Somos personas con la capacidad de poder entrar en su presencia, poder estar con Él, conocer lo que Él nos conozca y tomar a alguien más y llevarlo a la presencia de Dios. Porque tú y yo somos esos tabernáculos.
Donde quiera que vamos, llevamos la presencia de Dios con nosotros. Y a cada lugar que vamos es una oportunidad para que alguien se pueda encontrar con el Dios que mora dentro de nosotros. Veíamos también que Dios no es un Dios que le importan las reglas, haz esto, haz aquello, sino es un Dios que le importa conocernos, que le importa la comunión. Entonces, sabiendo todo esto, vamos a hablar ahora de la adoración. ¿Qué es la adoración? Porque considero que en la cultura en la que vivimos, hemos sido mal enseñados en cuanto a qué es la adoración. Si yo preguntara qué es la adoración, muchos me dirán, bueno, es el tiempo de las canciones lentas. Y la alabanza es cuando aplaudimos. La adoración es cuando levanto mis manos y la alabanza es cuando aplaudo. Pero la realidad es que eso no es adoración. Lo que estamos hablando son los tipos de música. Hay tipo de música lenta, medio melancólica, y hay tipos de música que son animadas, que te hacen andar más despierto. Entonces, adoración no es un estilo de música, mucho menos un tipo de música. Entonces, si la adoración no es música lenta o música rápida o corridos tumbados, ¿cuántos les gustan? O reggaetón, no sé. Si adoración no es música, entonces ¿qué es? Porque si la adoración fuera música, fíjate bien esto, si la adoración fuera solo música, pudiéramos juzgar la adoración de acuerdo a gustos personales, a experiencias pasadas o a enseñanzas. Muchas veces he escuchado, hoy me gustó la adoración porque cantaron música viejita. Hay varios culpables que los estoy viendo que voltean así para todos lados o agachan la... No es cierto. Pero lo he escuchado, yo mismo tengo mis canciones favoritas con las que me gusta adorar. Pero da la casualidad que no se trata de un estilo o un tipo de música que yo considero más espiritual. No se trata de eso, no se trata, porque si así fuera, entonces yo tengo la capacidad de decidir si participo o no en dicha canción. Esa canción me gusta, si levanto la mano, esa no me gusta, me siento. Pero la adoración no es para el hombre, no es para ti y a mí. ¿Sabes cuál es el gran problema que yo veo? Es que como cultura cristiana hemos comercializado la adoración. Y cuando se comercializa algo, el que está cantando trata de agradar a su cliente. ¿Me explico? Entonces convertimos la música, los momentos de adoración, en un lugar donde con esta cantan más, esta hay que poner. Y entonces comercializamos con la adoración. Y si tú te fijas, los grandes conciertos cristianos de adoración, el público, los creyentes que están escuchando a los grandes músicos, terminan siendo espectadores. Terminan como en un concierto grabando a su adorador favorito. Olvidándonos de lo que es la adoración. En otras palabras, la adoración se convierte en algo para el hombre y no algo para Dios. El hombre se convierte en el objeto de la adoración, en el ser adorado, y entonces toma el lugar de Dios. Adoración es para Dios y no para el creyente. Con esto quiero que tú y yo empecemos a ver lo importante que es nuestra actitud cuando venimos a adorar.
Cuando venimos a adorar, no venimos a ver a los músicos, por más buenos o malos que sean. No venimos a ver, yo recuerdo cuando estaba joven, teníamos una banda que tocaba la alabanza de los jóvenes, y una vez al mes nos invitaban a la reunión general, a nosotros dirigir la alabanza. Fue un tiempo. Y yo recuerdo que nos bajábamos y la gente se nos acercaba y nos decía, es que mi alabanza favorita es cuando ustedes cantan. Y nosotros nos sentimos. El gran problema es que los adorados éramos nosotros. La adoración no es para el hombre. Fíjate bien esto, grábate esto. Adoración es más que música. Es mucho más que música. Pero la música es una excelente herramienta para adorar. ¿Por qué? La música tiene poder. ¿Cuántos lo saben? La música tiene la capacidad de mover tu espíritu. Tiene la capacidad de mover tu alma y tiene la capacidad de mover tu cuerpo. La música es de las pocas cosas que hay creadas que puede mover tu alma, tus emociones, tu espíritu, hacerte sentir feliz o triste también, y tu cuerpo. ¿No me creen? Ponme la primera. Miren, esto hicieron. ¿Qué hace la música? Cuando ponen música como esta y dices, el hermano Luis Miguel. No. Pero ¿verdad que la música mueve las emociones? Ya está, ya veo, mira, ya está todo romántico. ¿Qué tienes? Abrácela. Pero ¿verdad que mueve nuestras emociones, nuestra alma? Te hace sentir ese estado entre melancólico y agradecido y así como, ay, qué bonito. Pero también hay otro tipo de música que hace otras cosas. No sé qué hace eso, pero les pedí reggaetón, pero pues no sé el concepto. Pero, ¿verdad que? Ahí está, padre. Ya unos quieren hacer una coreografía. Y yo he encontrado que la música que a mí me gusta, ponga la música que a mí me gusta. Apréndele algo. Me he dado cuenta que no puedo manejar con esa música porque hago 5 minutos de mi casa a la iglesia. De verdad. Y es cristiana, se llama Striper. Pero la música te mueve. Cuando yo escucho esa música me acelera, de verdad. Ando pitándole a todo mundo y metiéndome, porque la música mueve todo lo que somos. Ese es el poder de la música. La música tiene la capacidad de mover todo nuestro ser. Por eso es una excelente herramienta para la adoración. Jesús mismo en Marcos 12:30 dijo, ama al Señor, y es una muestra de cómo debemos de amarlo, de adorarlo. Dice, ama al Señor tu Dios, ¿con qué? Di con qué. Con todo
tu corazón, tu alma, tu mente y tus fuerzas. Y una manera de juntar todo eso y poder adorar a nuestro Dios de una manera increíble, una herramienta para adorar es la música, pero no es lo único que podemos, no es lo único que es adoración. Porque la música nos mueve, nos emociona. De hecho, hay varias historias en la Biblia que hablan de esto. ¿Recuerdan la historia del rey Saúl? El rey Saúl era atormentado por un espíritu maligno y él decía que venga el que toca el arpa. 1 Samuel 16:23. Dice, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Cuando Eliseo necesitó dar una palabra de parte de Dios, Segunda de Reyes 3:15, fíjate lo que dice. Eliseo el profeta dice, tengo que dar una palabra de parte de Dios, dijo que me traigan un músico. Mientras el músico tañía el arpa, la mano del Señor vino sobre Eliseo y Eliseo pudo hablar del Señor. ¿Por qué? Porque la música es una excelente herramienta para que le podamos presentar nuestra adoración a Dios. Ahora, si la adoración no solo es música, es mucho más, tenemos que entender que cuando la Biblia menciona adoración, no está hablando de canciones lentas, está hablando de mucho más. ¿Incluye música? Incluye música, pero no lo es todo. Hoy yo te quiero hablar de 3 palabras que se utilizan para describir adoración. 3 diferentes idiomas, uno de ellos es el inglés. Pero hay 2 palabras, una en hebreo que se utilizaba en el Antiguo Testamento, una en griego que se utilizó en el Nuevo para describir lo que era adoración. Y al ver la definición de estas palabras, una en inglés, una en hebreo y una en griego, vamos a poder tener un entendimiento mejor de lo que es la adoración. ¿Están conmigo? Vamos a ver la primera palabra. Y esta palabra es muy famosa, es en inglés, y es la palabra worship. Worship es la contracción del inglés antiguo de una palabra que en los 1900 se escribía como worship. La palabra worth habla de valor. Entonces lo que está diciendo la palabra worship quiere decir dar valor a algo. Cuando tú estás ofreciendo worship, cuando estás ofreciendo alabanza, estás dando valor. En otras palabras, estás demostrando valor a algo. Pregunta para todos: ¿cómo demostramos que algo tiene valor? Cuando nosotros le asignamos un costo. Si pasar tiempo con tus hijos es valioso para ti, tú vas a asignar de tu tiempo, aunque te cueste, para estar con ellos. Si leer la Biblia es importante, hay un costo. Entonces, una definición de alabanza es dar valor a algo, valorar algo. Significa que entendemos el valor de eso a lo que estamos adorando. Y si lo entendemos, vamos a expresar, vamos a demostrar ese valor. Porque yo puedo decir que algo tiene valor, pero si yo no demuestro ese valor, realmente para mí no tiene valor. Es por eso que la adoración se asocia con sacrificio. Di conmigo: sacrificio. En otras palabras, la adoración es sacrificio. La adoración es sacrificio. Vamos a leer la Biblia. Hay una historia en Samuel que habla del rey David, y quería David presentar adoración a Dios. Y entonces un jebuseo rico
le dijo a David: hey, ahí está el terreno, yo tengo animales, yo tengo todo para que tú presentes adoración. Pero fíjate la respuesta de David. Segunda de Samuel 24:24. Le dijo así: te lo agradezco, dijo David, gracias por darme terreno, darme animales, darme leña para la ofrenda. Dice: pero yo no puedo. No dijo no quiero, él dijo no puedo. O sea, va en contra de lo que yo creo, ofrecerle a Dios algo que no me haya costado nada. Así que yo te pagaré todo lo que me des. David le dio a Araúna 50 monedas de plata por el terreno y por los toros, y construyó ahí un altar para Dios. Perdón. David entendió: adorar implica sacrificio. Adorar implica sacrificio. Y para entenderlo más, vamos a ir en la Biblia a la primera mención en la Biblia de la palabra adoración. Está en el libro de Génesis y es la historia muy conocida de Abraham. Abraham y Sara querían tener un hijo, pero no podían. Dios les había prometido que iban a ser padres de multitudes, pero no podían tener hijos. Entonces, al no poder tener hijos, Abraham envejeció, Sara envejeció, y dice la Biblia que ya en la vejez de ambos, Sara quedó embarazada. ¿Te puedes imaginar el chismarajo que se armó? Estaban: hoy está embarazada, la irá a armar, ¿qué pasará con el bebé? Se quedó embarazada. Y de ese embarazo nació el pequeño Isaac. Si tú esperaste un hijo por décadas, cuando nace ese hijo, se convierte en el centro de tu vida. ¿Cierto o falso? Ellos empezaron, y yo me imagino que Isaac era un niño muy mimado, muy amado. Y yo me imagino que si tú entrabas al cuarto de Isaac, ibas a ver que en su cuarto Isaac tenía una televisión LCD de 60, 80 pulgadas. Tenía no nada más su televisión, sino que tenía su PS5, su PlayStation 5 para jugar. Y también tenía su sonido y tenía su silla gamer, porque era un niño mimado. Y su papá Abraham, dice la Biblia, que era muy rico. Entonces Isaac, yo me imagino que era este niño que todo le daban, que era medio consentidón. Estaba consentido. Y un día Dios habla con Abraham, su padre, y le dice: Abraham, quiero a tu hijo, el que yo te di. Y ahí cambió todo para Abraham. Abraham se vio confrontado con algo que tú y yo nos vemos confrontados cada día, de lunes a lunes. Cada día que vas al trabajo, cada día que vienes a la iglesia. ¿Qué es más importante para ti? Ponle tú el nombre: o Dios. ¿Tu familia o Dios? ¿Tu sueño o Dios? ¿La fiesta o Dios? ¿Qué es más importante? Y Abraham se vio confrontado con la pregunta de parte de Dios: ¿qué es más importante? ¿Tu hijo, el que yo te di, o yo? Y vamos a ver qué sucedió. Ambos salen. Abraham junta unos siervos, un burro, carga la leña, carga lo necesario, y salen para presentar adoración. Vamos a leerlo en Génesis 22:5. Caminaron hasta cierto punto y dice: quédense aquí con el burro, le dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Y fíjate qué iban a hacer. Ahí adoraremos y volveremos enseguida. Esa es la primera versión de la palabra adoración. Le dijo: vamos a adorar. Y cuando yo lo leí dije: bueno, ¿cómo adorar? ¿Y la guitarra?
No traían guitarra o el piano, no iba Rebeca para tocar el piano y ambientar. Iban a adorar, pero no llevaban nada de lo que a lo mejor para nosotros es adoración. Siguiente versículo dice, entonces, fíjate lo que llevaban. Abraham puso la leña para la ofrenda, para la adoración, sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Llevaban solamente lo esencial para hacer sacrificio. Di conmigo sacrificio. Llevaban leña, fuego y ¿qué más? Y un cuchillo. Fíjate lo que sigue pasando. Mientras caminaban juntos, Isaac empezó a hacer cuentas. Y dice, llevamos leña, llevamos fuego y llevamos cuchillo. Y le dice, padre, dime, le dijo Abraham, tenemos el fuego y la leña. Hasta se le olvidó el cuchillo, fíjense. Dice, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda? Padre, ¿dónde está el cordero? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Abraham, fíjate bien esto, le estaba enseñando una gran lección a su hijo. Adoración es sacrificio. Isaac entendió, si yo voy a adorar a Dios, no puedo ir sin leña, no puedo ir sin fuego, no puedo ir sin cuchillo, no puedo ir sin que sacrificarle a Dios, porque adoración a Dios es sacrificio. Papá, mamá que estás aquí, enséñale a tus hijos lo que es verdadera adoración. Adoración no es agarrar una guitarra, un piano. Eso no es adoración, es una herramienta para la adoración. Pero eso no es adoración. Que tu anhelo no sea que ellos vean esto, que tu anhelo sea que ellos puedan sacrificarse para adorar a Dios. ¿Cómo? Sacrificando a veces tiempo para venir y servir al pueblo de Dios. Llegando temprano para levantar tus manos ante el Señor, no llegando cuando lleva la alabanza. Abraham le enseñó a su hijo, adoración es sacrificio. Sigue diciendo, no te preocupes, le dijo, Dios proveerá un cordero para la ofrenda, hijo mío. Así que ambos siguieron caminando juntos. Continúa la historia. Y Abraham iba a sacrificar lo que más amaba. Y cuenta la historia que cuando iba a sacrificarlo sobre el altar que había hecho, llegó un ángel y le dijo, detente. Ahora sé que lo que más amo soy yo y estás dispuesto a sacrificar lo que tú más amas. Lo que quizá pudiera tomar el lugar de Dios, porque Dios es un Dios celoso. Y entonces lo detiene y les da ahí, muestra un cordero que estaba ahí, y pueden Isaac y Abraham sacrificar al cordero y adorar a Dios. Pero el mensaje de Abraham para su hijo fue impresionante. Le dijo, Dios vale más que cualquier otra cosa en mi vida. Dios vale más que cualquier otra cosa en mi vida, hijo. ¿Cuál es la enseñanza que nosotros estamos dando a la gente? ¿Que Dios es lo más valioso? ¿O que Dios ocupa un tercer o cuarto lugar después de un equipo de fútbol, después de un hobby, después de un deporte? ¿Qué es lo que ven tus hijos que más pasión pones en tu vida para ello? Porque luego, ¿sabes qué sucede cuando los hijos crecen y no quieren nada de Dios? Cuando los hijos quieren y deciden irse a otros lugares en lugar de venir a la iglesia, y deciden el placer en vez de la iglesia, le decimos a Dios, Dios, me fallaste, yo te daba diezmo, yo venía y cantaba tarde, me tocaba una canción, pero llegaba y me aventaba el gritón, y una vez me puso música horrible. Es porque tienes malos gustos, nomás voy a... Pero estás demostrando con tus hechos
que Dios tiene el valor principal en tu vida y que estás dispuesto a sacrificar todo por Dios. Isaac aprendió eso de su papá. Porque recuerda, tú y yo fuimos creados para adorar a Dios como a Él le gusta, no como a ti te gusta. Fuimos creados para adorar a Dios como Él nos pide que le adoremos, no como nosotros creemos que debemos de adorarle. Hace un momento, Eric leía un versículo que me encanta y decía que a gran voz, ¿sabes por qué decía que a gran voz declaraban la grandeza de Dios? Porque a Dios le gusta que levanten su voz delante de Él y que sus hijos le digan, te amamos. Ah, no, es que a mí no me gusta así. Yo lo hago para adentro. Pero no es para ti. Es que a mí no me gusta levantar las manos porque no me gusta. Está bien, tienes derecho a que no te guste, pero a Dios sí le gusta que su pueblo levante manos santas delante de Él, dice la Biblia. La adoración no es para el hombre, la adoración es para Dios. Como seres humanos batallamos con la idolatría, diferentes cosas, y nos choca en la mente cuando nos hablan de sacrificar algo para Dios. Hay muchos que se enojan y no vuelven a la iglesia cuando hablan de dinero. Ah, ya van a empezar a pedir dinero. En la iglesia no se debería de hablar de dinero. Creen que está mal. Pero sabes, la última vez intenté y fui a la Comisión Federal de Electricidad y les dije, no tengo dinero para pagar la luz, pero les voy a cantar una alabanza. ¿Y sabes qué me dijeron? Que no. Dije, ¿por qué? Más, no canto yo, traigo a Meni y a David. No llevo a Yasmín porque me perdonan el año entero. No quisieron. Pero nos molesta el hecho de pensar que yo tengo que sacrificar algo para Dios. ¿Sabes qué representa la economía? Tus finanzas, el dinero. Representa tu vida. Representa horas de trabajo. Levantarte temprano, aguantar a un jefe, aguantar clientes, salir en el sol, en el frío a visitar, a tocar puertas, ir. Significa horas y horas que dejas todo a tu familia para trabajar y ganar dinero. ¿Por qué crees que Dios habla tanto del dinero? Porque es algo que nos cuesta muchísimo. Y Dios dice, dame lo que es mío. En otras palabras, sacrifica eso que tanto amas y dame lo que es mío. No una limosna, dame lo que es mío. ¿Y qué decimos muchas veces? Ah, no, ese me costó mucho, mejor canto. Y ahora sí levanta las manos. ¿Qué es adoración? Adoración es sacrificio. Yo no te adoro a mi manera, yo te adoro a tu manera. Y entonces yo voy a poder vivir una vida plena, donde los hijos no son el centro de la vida, donde el deporte no es el centro de la vida, donde el placer no es el centro, donde yo entiendo que Dios es lo primero, donde yo entiendo que puedo vivir en aflicción, pueden faltarme las cosas. Hace un tiempo una persona me decía, me robaron. ¿Quiere decir que mi trabajo estaba mal? Y yo le digo, no, quiere decir que vives en el mundo y que vas a tener aflicciones en el mundo. Pero la esperanza del cristiano no está en que nos quitaron algo, está en que Él vive, Él me ama y yo puedo adorarlo y seguir sacrificando mi vida para Él. Esa es la vida del cristiano. Adorar es valorar a Dios, adorar es sacrificarte a ti mismo. Implica dar mi tiempo, dar mi dinero, dar mi cansancio, dar mi puntualidad.
Muchos, lo repito cada semana, vienen a la iglesia después de haber sido de fiesta toda la noche o haber visto una serie a la 1 de la mañana. ¿Y sabes qué estás haciendo? Estás sacrificando a Dios, no una ofrenda. La ofrenda la diste en la noche a Netflix. Y cuando llegas aquí, le das las sobras de tu ofrenda a Dios. Ay, Señor, esto es lo que me alcanzó, porque me ando quedando dormido. Adoración es decirle: tú eres digno de mi tiempo. Y si tú eres digno de mi tiempo y el domingo es el único día que duermo tarde, tú eres digno de mi tiempo y me voy a levantar temprano y le voy a mostrar a mis hijos, porque es mi adoración y yo quiero que mis hijos crezcan adorando a Dios. Y voy a llegar temprano aunque duerma menos. Él es digno de mi dinero y voy a darle lo que a Él le pertenece. Él es digno de mi cansancio. Los miércoles muchos de ustedes pueden estar aquí aprendiendo de la Biblia, pero están cansados, y lo entiendo. Muchos de los que vienen están cansados. Él es digno de mis alabanzas, Él es digno de mis actitudes, aunque sea incómodo para mí. Yo entiendo que alabanza, adoración es un sacrificio y estoy dispuesto a hacerlo. Porque ¿sabes qué? Tus prioridades demuestran a lo que le asignas realmente valor. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿En qué gastas tu tiempo? ¿En qué gastas tu vida? Esa es tu prioridad y eso es a lo que más valor le das. Yo te quiero proponer algo. Decide hoy poner a Dios donde debe de ir y te vas a sorprender de cómo todo lo demás empieza a acomodarse. Porque cuando tenemos el orden correcto de Dios, cuando adoramos a Dios primero, Él bendice todo lo demás. Fíjate bien esto, pon toda tu atención. Si la adoración le da valor a Dios, la adoración expresa valor a Dios, entonces el precio de nuestra adoración le muestra a Dios y al mundo lo mucho que lo valoramos a Él. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú realmente presentas un sacrificio de adoración, le estás diciendo al mundo entero cuánto vale Dios para tu vida. Te lo voy a voltear. Romanos 5:8 dice: porque Dios, pónganme Romanos 5:8, porque Dios ¿qué? Dilo fuerte, ¿Dios qué? ¿Qué quiere decir mostrar? Enseñó, lo hizo evidente para todos. Dios hizo evidente el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Dios, por medio de su sacrificio, nos mostró que Él era importante. ¿Estamos de acuerdo? Pónganme la que sigue. Si le vas a tomar foto a algo, tómale foto a eso. Dice: si la cruz prueba lo mucho que valemos para Dios, porque en la cruz Él mostró su amor para con nosotros, nuestra adoración prueba lo mucho que Él vale para nosotros. La única manera que tenemos, iglesia, para devolverle a Él un poco de lo que Él hizo por nosotros es nuestra adoración. La única manera que tú y yo decimos: Señor, valoro tanto la cruz, tu sacrificio, es cuando yo en adoración le entrego mi tiempo, mi dinero, mi esfuerzo, mi cansancio, mi familia. Le entrego todo, porque todo es de Él y Él es digno de mi todo. Y cuando yo le entrego mi todo, mis hijos, mi esposa, mi familia, todo es bendecido. Pero todo inicia con asignarle el valor que tiene Dios y la adoración. Te voy a leer algo que está en el libro donde saqué esto y dice así. Dice: el cielo nos está mirando y el cielo se pregunta: ¿ustedes aman realmente al Dios del universo? Dice: el infierno nos está mirando. ¿Qué pregunta hace el infierno al pueblo de Dios? ¿Realmente creen? ¿Realmente lo aman? ¿O son inafectivos? No muestran afecto.
impotentes, no tienen poder, despreciables y sin fruto. Y luego dice, los que no conocen a Cristo allá afuera nos están mirando. Y esto pegó en mi corazón. Y ellos preguntan, ¿realmente creen? ¿Realmente lo aman? ¿Existe realmente su Dios? ¿Realmente es digno de su adoración? ¿Vale la pena seguirlo? ¿Realmente tiene el poder para salvar y transformar? ¿Vale la pena vivir por Él? Estas preguntas nos llevan a entender una cosa que es clave. Todo lo que tú hacemos, la manera que adoramos y a quién adoramos, le está mandando un mensaje al cielo, a los ángeles, al infierno, a los demonios y a la gente a nuestro alrededor. ¿Realmente creemos que Dios es digno de adoración o es una palabra que simplemente nos aprendimos y se oye bien? Adoración es sacrificio, es darle valor a Dios, es que el mundo vea, Dios es lo más valioso para mí. Nuestra adoración comunica al mundo más de lo que creemos. Nuestra adoración muestra al mundo lo valioso que es nuestro Dios. Nuestra adoración demuestra que tenemos un Salvador que nos libró del infierno, que nos libró de las garras de Satanás, que nos dio una vida nueva y que ahora tenemos esperanza. Eso habla nuestra adoración al cielo, al infierno y a todo el mundo. Tenemos que aprender a adorar. Adoración, primera palabra, es sacrificio. Las otras son más cortitas, no se asusten. La segunda palabra viene del hebreo y es la palabra aved. Si no estás viniendo los miércoles, te lo estás perdiendo. Estamos estudiando versículo por versículo Santiago. La palabra en hebreo es aved. En el Nuevo Testamento es la palabra doulos, que quiere decir siervo de por vida. En el Antiguo Testamento, una de las palabras que tradujeron al español como adorar es aved. Adorar es ser un siervo de por vida, un esclavo por amor. En esa cultura, lo que describía esa palabra era una persona, era un esclavo que cumplía su tiempo de servicio con su amo. Después de cumplir el tiempo de servicio, él estaba liberado, ya no era esclavo más, era libre. Pero entonces, si su amo había sido bueno con él, él tomaba una decisión y él decía, yo quiero seguir sirviendo a mi amo, no por obligación, sino por amor. Era un siervo por amor y hacía un compromiso de decirle a su amo, te voy a seguir sirviendo hasta el día que yo muera. No porque tengo que, sino porque tú has sido tan bueno conmigo que en agradecimiento te voy a servir y te voy a amar y voy hasta cuidarte y voy a estar contigo. Siervo por amor. Adoración es sacrificio, pero adoración también, es decir, es servicio por amor a ese Dios. Siervo por amor, lo amo porque Él me amó primero. No sirvo por obligación. ¿Sabes? La religión es esclavismo porque tienes que hacer esto para obtener esto. Pero un adorador elige servir y obedecer. Grandes hombres de Dios fueron designados como aved: Moisés, Josué, Caleb, Abraham, Isaac, Jacob, Job, Isaías. Se describen a sí mismos como aved, siervo por amor. No lo sirvo a Dios por la amenaza del infierno o por lo atractivo de sus bendiciones. Lo sirvo porque entiendo que Él me ama. Lo sirvo porque entiendo que Él se sacrificó por mí y ahora yo en agradecimiento lo sirvo con todo lo que soy. Ese es el siervo por amor. Él es mi tesoro, Él es mi amado, Él es la piedra de gran precio y yo soy un sacerdote que vive para adorarle porque su amor me ha seducido y no puedo hacer otra cosa que adorarlo. Ese es el corazón de un adorador. Es alguien que es un esclavo, un siervo por amor. Y la última palabra es la palabra en griego, latreuo, que quiere decir ministrar a Dios, rendir homenaje a Dios,
o servir a Dios. Adorar, iglesia, es un sacrificio. Adorar es ser un siervo por amor. Y adorar significa rendir homenaje con mi servicio y mi manera de vivir a Dios. Por eso les decía hace unas semanas, tu principal adoración comienza cuando sales por esas puertas y te enfrentas al mundo. La vida de un adorador rinde homenaje a Dios donde quiera que Dios está. Pónganme la que sigue, es el resumen. Termino con esto. ¿Qué es adoración? Adoración es demostrar el valor que le doy a Dios por medio de mi sacrificio. Porque entiendo que adoración es sacrificio. Número 2, adoración es vivir como un esclavo por amor de Dios. Lo amo tanto que estoy dispuesto a sacrificarme y a servirlo, aún sin esperar nada a cambio de Él. Número 3, ahora sirvo los deseos de Dios, no los míos. Y con eso estoy rindiendo un homenaje al Dios creador del universo. Eso es adoración. Adoración. Tú y yo tenemos la bendición de ser sacerdotes para Dios. Y sabes, yo quiero terminar haciéndote una pregunta. ¿Cómo está siendo tu sacrificio para Dios? ¿Le estás dando tus obras o le estás dando lo mejor? ¿Le estás dando lo que ya nadie usa en tu tiempo? ¿Estás dándole lo último? Primero está ir al gimnasio, primero está ver a mis amigos, primero está antes que tú. Eso es darle las obras. ¿Estás dándole las obras o le estás dando lo mejor de ti porque Él es digno de lo mejor? ¿Estás decidiendo diariamente servirlo con un corazón de esclavo, el que no espera nada a cambio? ¿Estás viviendo por sus deseos y quieres que tu vida sea un homenaje a Dios cada paso que das? ¿O le estás dando tus obras? Hoy yo te quiero invitar a que tomes una decisión en base a lo que sabes que Él hizo por ti y de dónde te sacó, del perdón y la obra redentora tan grande que Él hizo en ti. Que te preguntes, ¿le estoy dando las obras o no? Y si la respuesta es que le estás dando las obras, hoy reconsidéralo, porque Él es digno de lo mejor de cada uno de nosotros. ¿Por qué no cierras tus ojos? Padre, te entregamos lo mejor. Ahí donde estás, dile: Señor, hazme un adorador, que con mi vida pueda adorarte. Señor, que mis decisiones diarias puedan reflejar ese amor que me has dado, ese amor y esa honra que yo te doy a ti. Que mi manera de hablar, mi manera de manejar mis finanzas, que mi manera de tratar a las personas, que mi manera de servirte sea un ejemplo. Y Padre, si alguno aquí te ha estado dando las obras, Señor, que tú puedas revelárselo y que ellos el día de hoy puedan entender que sirven al Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, que todos aquí podamos caminar para darte a ti lo mejor, lo más excelente de nuestra vida, para honrarte con nuestras palabras, con nuestras intenciones, con nuestros hechos, para honrarte con todo lo que somos,
para honrarte con la vida de nuestros hijos y con el ejemplo que ponemos para ellos, para honrarte en cómo tratamos y servimos a otras personas, en cómo perdonamos la ofensa. Señor, ayúdanos a adorarte con excelencia, con un espíritu de sacrificio. Espíritu Santo, que podamos levantarte, adorarte, ser esos adoradores. Ser esos adoradores que levantan su vida entera como un sacrificio. ¿Por qué no te pones de pie y terminamos adorando? Adorar.